Sí, por supuesto que sí. No solo se puede, se debe usar ilustraciones siempre que predicamos. Y la razón es muy sencilla. Las ilustraciones ayudan al predicador a aclarar bien un concepto y al oyente le ayudan a entender claramente las ideas que el predicador le está presentando. Cuando un sermón solo tiene ideas, solo tiene conceptos, escúchame bien esto por favor, estamos frente a un sermón plano. Es decir, una prédica sin variantes, lineal, que no presenta colores ni formas. Y déjeme decirle que lamentablemente un sermón conceptual es un sermón aburrido, un sermón donde solo conceptos y solo ideas. Esta idea la apliqué en mi libro Neuropredicación, en el cual presento conceptos y los ilustro con historias de la vida real en mi ministerio. El pastor coreano, por ejemplo, Yonggi Cho, era muy bueno para escribir conceptos e ilustrarlos con historias. Cuando uno lee uno de sus libros, se da cuenta que ha aprendido montañas de ideas increíbles porque las ilustró. Por medio de sus ilustraciones, uno terminaba aprendiendo y aceptando sus conceptos, los conceptos que él escribía. Lo mismo pasa en el sermón. Si solo queremos venderle conceptos al oyente, difícilmente ellos se animarán a comprar nuestros conceptos. Pero si usamos la oferta de la ilustración para venderles el concepto, no solo lo comprarán, sino también que se quedarán con el concepto, con las ideas del sermón y ellos mismos propagarán esas ideas porque las han entendido perfectamente debido a una ilustración. Ahora bien, ¿por qué la ilustración es tan poderosa? Quiero ilustrarle la respuesta a esta pregunta y también quiero confirmárselo con la opinión de los expertos, no lo que yo digo, sino las personas de ciencia que nos pueden ayudar a comprender esto de la ilustración. En primer lugar, las ilustraciones aclaran y amplían el concepto que exponemos en los sermones. Las personas pueden entender nuestras ideas y apropiarse de ellas. Expliquémoslo con esto. Cuando usamos una ilustración, hacemos que el oyente entre al escenario de la historia que estamos contando. La persona comienza a vivir, a meterse en la escena de lo que nosotros le estamos diciendo, le estamos contando. Es como si la persona estuviera allí mismo en la escena de testigo o participante de la historia que estamos contando. Cuando usamos ilustraciones, es como si predicamos, y escuche bien esta idea, es como si predicamos en 3D, porque metemos en la escena de la historia al que nos escucha. El efecto 3D hace que las imágenes que vemos se vean cerca, como si pudiéramos tocarlas incluso. Si usted ha visto una película en 3D, seguramente habrá notado que hay personas en el público, y recuérdelo, tal vez le ha pasado, hay personas en el público apartándose cuando hay algún objeto que parece venir en su dirección. En una ocasión, eso me pasó a mí, yo escuché a una señora decir, tuve que apartarme porque casi me da. Ese es el efecto 3D. Entonces, cuando nosotros ilustramos una idea, lo que hacemos es meter a las personas en la escena de esa historia. Las ilustraciones son el efecto 3D en nuestros sermones, porque logran hacer que el público se meta en el sermón, en las escenas. Con una ilustración, los oyentes viven el sermón. Pero hay una razón biológica por la cual es importante contar historias, ilustraciones en nuestros sermones. El cerebro tiene una reacción específica cuando escucha historias o ilustraciones. Por ejemplo, cuando comenzamos a escuchar una historia interesante, se activan las áreas de Broca y Wernicke. Y si la historia es muy buena, hay otras áreas que se activan como la corteza motora, la corteza sensorial y la corteza frontal del cerebro. La importancia de esto es que cuantas más zonas cerebrales se activen en el oyente al escuchar una historia, hay otras funciones del cerebro que se ponen en marcha, como la memoria, la percepción, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje y la atención. Fíjese bien qué importante. En sencillas palabras, una buena historia pone a trabajar el cerebro del oyente. Pero como si fuera poco, la ilustración tiene un efecto emocional en las personas que escuchan. Porque una historia bien contada
inicia un proceso químico en nuestro cerebro. Y aquí paso a otra explicación bien interesante también. Si una historia le hace sentir triste, enojado, es porque la hormona cortisol se ha liberado en su cerebro. Pero si la historia hace que usted se involucre emocionalmente con los personajes, entonces es la oxitocina la que se ha liberado en su cerebro y esto causa un efecto de empatía en usted. Por otro lado, una ilustración bien narrada puede hacerle sentir una sensación de placer, de satisfacción. Es porque la hormona dopamina está dominando sus emociones. Pero una de las razones más importantes por las cuales debemos usar ilustraciones en todos nuestros sermones es porque esta nos permite tener un acoplamiento natural, llamado así por los investigadores, por los neurólogos. Le voy a explicar. Cuando usted comparte un concepto con su público, un concepto que usted entendió muy bien, y lo aclara con una ilustración, si su oyente entendió bien el concepto mediante la ilustración, tanto usted como el oyente entienden bien el concepto, se han acoplado perfectamente en esa idea que usted y ellos entendieron. Querido hermano, gracias por su pregunta. Espero haberle sido muy útil con esta respuesta. Comparta esta información con otros de sus consiervos e invítelos a dar seguimiento a este canal para ayudarlos a ellos a crecer en su ministerio de predicación. Y si usted llegó por primera vez a nuestros videos, le invito a suscribirse, a comentar y a enviarnos sus preguntas, dejándolas allí en las notas, en los comentarios, para de esa forma tomarnos el tiempo de responderle. Recuerde que cuando nos desarrollamos como predicadores, la gloria es para Dios y el beneficio para quienes nos escuchan.